pastor Pepe en la red. Vamos a considerar el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y lo vamos a leer hoy día desde el versículo 1 al versículo 12. Ese es el mensaje en el día de hoy. Así que si me acompañan leyéndolo, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor bendiga su palabra. Este mensaje lo vamos a dividir por distintas frases sugestivas, ¿verdad? Sugestiones o declaraciones. Lo primero que queremos considerar es que Jesús enseñaba. Y lo vemos en el versículo 1. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el orden de los sucesos? Primero, subió al monte. Luego, sentándose. ¿Y qué pasó cuando Jesús se sentó? Vinieron a él sus discípulos. Les invito a que me acompañen en la lectura para que lo podamos seguir juntos. Y luego lo próximo dice: y abriendo su boca les enseñaba. Es una acción repetida. Les enseñaba ¿a quién? A los discípulos. Es una acción repetida. En gramática les enseñaba. Eso es un pretérito, es un pasado imperfecto, un pretérito imperfecto, que significa que es una acción repetida. O sea que más de una ocasión Jesús les enseñaba a los discípulos. Pero es interesante cuándo ocurrió eso. ¿Cuándo ocurrió? Lo primero que dice, como abre el capítulo, viendo la multitud. Ocurrió cuando Jesús vio la multitud. Él subió al monte. Y yo me puedo imaginar, había una gran multitud ahí presente. Y Jesús sube al monte, se sienta y básicamente Él se dirige a sus discípulos, no se está dirigiendo a la multitud. ¿Por qué no se está dirigiendo a la multitud? Porque posiblemente y seguramente la multitud no estaba preparada para entender. No podían apreciar ni recibir las enseñanzas del reino. Sin embargo, la multitud escuchaba detrás de Jesús y sus discípulos como podían. Pero fíjense hasta el momento que la multitud cómo respondían. Y lo vemos en Mateo capítulo 7, versos 28 y 29.
al final del sermón, sermón completo, dice, admiraban su doctrina. Reconocían que Jesús enseñaba como alguien con autoridad. También reconocían que Jesús no enseñaba como los escribas. O sea, lo más que podían discernir era que era un hombre que estaba enseñando con autoridad, pero no podía entender las cosas del reino. Yo quiero que usted se posicione en ese momento en el cual Jesús vino a su vida y comenzó a congregarse, a asistir a los grupos de discipulado durante la semana y demás. No había una vara de medir, no había un discernimiento, muchas veces no podían entender. Muchas veces hay hermanos que en su estado principiante, por decir así, en su andar, en los primeros pasos en el Señor, los hemos tenido aquí que me dicen, pastor, yo no entiendo ni papa de lo que usted dijo. Y es que la palabra, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, la palabra se expone, pero la palabra es espiritual. El Espíritu Santo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y posiblemente muchas de las cosas que tratemos en el día de hoy, algunas cosas pues quizás pasen desapercibido, pero usted escucha, la fe viene por el oír. Y el oír, el segundo oír, es la revelación. Y eso es una palabra muy importante que muchas veces ignoramos o echamos a un lado. Yo puedo venir preparado exegéticamente, puedo venir preparado con todas las estrategias, y yo llevo, este es mi año número 29 en el salón de clases, así que estrategias para enseñar y todo ese tipo de cosas, yo puedo venir preparado, pero cuando se trata de la exposición de la palabra, la exposición de tus palabras alumbra, eso lo hace el Espíritu Santo, y es una obra sobrenatural que Dios hace operando en el corazón del creyente. Entonces yo puedo, no importa cuánto a mí me han dicho de majar más la palabra y todas esas cosas, yo puedo majar hasta casi licuarlo, bien licuado, pero si el Espíritu Santo no vivifica esa palabra y no da el entendimiento, va a salir igual. Pero quiero que usted sepa, así era con la multitud. Así era con la multitud. Jesús se dirigía a la multitud. ¿Y cómo le hablaba a los discípulos? Le hablaba enseñando en parábolas. Y les explicaba las parábolas a los discípulos. Y fíjense que en esos 3 años de ministerio de Jesús, el trato de Jesús con sus discípulos, había un grupo que fueron los primeros 4 discípulos, ante los cuales Jesús se transfiguró. Jesús les reveló. Jesús mostró aún más, había más intimidad, más contacto con Jesús. Así que la multitud no estaba preparada para entender y discernir. Pero Jesús les enseñaba a los discípulos. A los discípulos les compartía su vida con ese grupo reducido, con la meta, escuchen bien esto, con el objetivo de llegar a las multitudes por medio de esos discípulos. Si no, les hago referencia a Juan capítulo 6. ¿Qué ocurrió en Juan capítulo 6? La alimentación de los panes, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan? Había una gran multitud. Y Jesús proveyó el pan, la multiplicación del pan y los peces. Lo próximo que hizo fue Jesús delegó a los discípulos para repartir los panes y los peces. Jesús hizo el milagro de multiplicar, pero él delegó en los discípulos. Y la multitud fue testigo de las señales y milagros.
¿No les parece eso interesante? ¿No les parece eso interesante cuando vemos la gran comisión? Jesús a punto de ascender y Él les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, id y haced discípulos. Eso es el llamado, esa es la comisión. La multitud no estaba lista. La multitud escuchaba, reconocía la autoridad, pero no estaba lista para entender. Y eso lo queremos dejar claro. Luego comienza, dice, abriendo su boca, verso 2, les enseñaba diciendo, y lo primero que dice es bienaventurados. Bienaventurados. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, contento. Se refiere a las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Se basa en la misericordia de Dios. Se presentan en aparentes contradicciones la bienaventuranza y vamos a tratar una de ellas, pero no son contradicciones. Son sencillamente en un lenguaje usando contrastes para despertar el interés y grabar las enseñanzas en la mente del oyente. Recuérdense que muchos de ellos no sabían leer, muchos de ellos no habían grabadoras, no habían sistemas para reproducir, así que tenían que utilizar estrategias para que ellos pudieran retener. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho la palabra dichoso. Dichoso el que pone su fe en Dios. Dichoso el que vive en santidad, pero su dicha se medía, la vara de medir se medía en la parte exterior, en las manifestaciones exteriores. Hablaba de prosperidad, de salud, de muchos hijos, serás multiplicado, descendencia. Eso eran las promesas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se utiliza el término bienaventurado, el que pone su confianza en Cristo como Salvador. El que se somete al señorío de Cristo no es solamente el ser salvo, ver a Jesús como mi Salvador, sino que Él es tu Señor, es su señorío sobre tu vida. Entonces su felicidad, su bienaventuranza se exterioriza, y esto parece una contradicción, se manifiesta, debería ser, interiormente, en paz, gozo, reposo, el bienestar, la voluntad de Dios para los que han entrado en su reino es que seamos bienaventurados en Cristo Jesús. Y con eso comenzamos el verso 3. Y el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 20, dice solo bienaventurados los pobres. Y eso se presta para entender que sí, entonces los pobres, hablando del nivel socioeconómico. Pero aquí va más allá de meramente los pobres. Mateo lo expande a los pobres en espíritu. En Isaías capítulo 57, verso 15, hace una referencia y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. ¿Quién es Dios? A este pasaje, Isaías, para el beneficio de los que estén tomando notas, Isaías capítulo 57, verso 15, habla de Dios. ¿Quién es Dios? Él es alto y sublime. Habla de su lugar de habitación, donde Él vive, en la eternidad, donde habita, en las alturas y en la santidad.
¿Con quién habita? ¿Con quién mora? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es santo. Gloria al Señor. Está expresando atributos de Dios, pero entonces dice con un propósito. Con el propósito, ¿con qué propósito? ¿Por qué Dios le ha placido habitar, hacer su lugar de morada con el quebrantado y humilde de espíritu? Por dos razones. Hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que los pobres en espíritu es aquel cuyo corazón está arrepentido, aquel que conoce su necesidad y reconoce su necesidad y reconoce la solución para su necesidad en la persona de Cristo Jesús. Aquel que reconoce que por sí mismo es insuficiente, que está corto de la marca. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es, no dice de ellos será, dice de ellos es, en presente es. Ya nos ha sido dado el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Seguimos con el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloran por arrepentimiento. Lloran reconociendo su pecado. Lloran en dolor por la desobediencia. Cuando nosotros entramos en desobediencia, el Espíritu Santo contrista nuestro espíritu, nos redarguye y nos hace entrar en ese pensamiento y en ese sentido de: ¡ay, cómo he fallado, Señor! Ten misericordia de mí. Eso es el verdadero arrepentimiento. Muchas veces creemos ingenuamente que el arrepentimiento es solamente pedir perdón, como una curita espiritual. El arrepentimiento es una condición del corazón. El arrepentimiento realmente es: yo andaba por en esta dirección y es un voltearme en la dirección correcta. El arrepentimiento en el contexto del cuerpo de Cristo envuelve el ser disciplinado también. La disciplina del Señor, que eso es lo que tiene que ver con discipulado. No es disciplina que ahora te voy a dar 4 chancletas, porque la cultura nuestra es la cultura de la chancleta, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí sí. Consciente de su propia falta, consciente de que están cortos de la marca. Fíjense una cosa, el llorar, bienaventurados los que lloran. En Lucas capítulo 19, verso 41, Jesús, luego de su entrada triunfal por Jerusalén, Jesús subió al monte y vio la ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Lloró. Lloró en quebrantamiento. ¿Saben por qué? Porque él tenía carga por la condición espiritual de toda una ciudad. Bienaventurados los que lloran en arrepentimiento, pero bienaventurados los que lloran porque Dios ha puesto una carga en tu entorno por el pecado que aumenta y va en aumento, y por la necesidad del glorioso evangelio, por la necesidad de un verdadero arrepentimiento, por la necesidad de una realidad redentora en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la promesa? Serán consolados. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14 al 16, ¿verdad? Hablando del Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo. Para ser consolados se necesita experimentar la aflicción y lágrimas de arrepentimiento. Gloria al Señor. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad. ¿Cuál es el carácter del manso? El carácter del manso es suave, es apacible, es dócil, se deja moldear, se deja enseñar. Se deja enseñar, escuchen bien esto, se deja enseñar por el maestro, por el líder que tiene responsabilidad de enseñar. No por cualquier persona, o no por cualquier canal de YouTube, o no por cualquier persona que aparenta hablar elocuentemente. No. O por la persona que grite más. No me incluyo ahí, ¿verdad? Es por aquella persona que ha sido ungido, llamado por el Señor. Dejarse enseñar. Benévolo, considerado, modesto. Se refiere al humilde, se refiere al irreprensible, que está dispuesto a ser ofendido sin reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ofendidos en nuestras vidas y reaccionamos? Y reaccionamos por el tono de voz con que me lo dijo. Eso es bastante ofensivo. Y nosotros somos bien piqui en nuestra cultura. Aquí no tanto vale lo que se dice, sino cómo se dice. Y el punto es que a veces hay verdades que hay que decirlas. Y no importa cómo se diga, hay que decirlas. Y muchas veces en nuestra mente nosotros desviamos la atención por el tono y echamos a un lado lo que se está queriendo decir. El problema no se ha resuelto. Estoy pasando la mano, nada más, meramente pasando la mano. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, cuando estaba en el templo y vieron los mercaderes en el templo, Jesús no se puso a pasar la mano, mira, que eso no está bien. No, Jesús empezó a tirar y poner orden allí y dice, no harás de la casa de mi padre un mercaderes en el templo. Lo dijo con celo, lo dijo con coraje. En el griego, los mansos se refiere, la palabra es praus, que significa animales domesticados, sometidos a su amo, obedientes. Fíjense una cosa, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús se sometió, Jesús obedeció, Jesús ejecutó la voluntad del Padre. Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús mismo dijo, llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la promesa? Vas a hallar descanso para tu alma. El mismo Jesús orando en Getsemaní, lo vemos en Juan capítulo 17, lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 39. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos, por ejemplo, en Números capítulo 12, versos 3, el hombre más manso de su tiempo fue Moisés. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo fue criado, fue educado a los pies de Gamaliel. Era una persona de gran prestigio y él tuvo un encuentro personal con su Señor camino a Damasco. Y entonces el mismo Saulo responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Hubo un quebrantamiento, hubo un antes y un después. Y ese Pablo, cuando era Saulo, que era bastante, por decir así, bastante creído en sus prestigio y en su preparación y en su manera de ser, fue totalmente quebrantado por Dios. Y fue el siervo de Dios que Dios utilizó para expandir el reino de Dios aún a los gentiles. ¿Cuál es la promesa para los mansos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados. Fíjense una cosa, aquí hay dos cosas, dos elementos importantes. Y dos elementos que hoy día son el tendón de Aquiles, son el punto de tensión por las cuales naciones entran en disputa uno de otro. Uno es hambre y sed y la otra es justicia. El hambre y sed es una condición natural. Es esencial para la vida. El suplir la necesidad para el hambre y sed es esencial para la vida. Y trágicamente es una condición trágica en el mundo, el hambre y sed. Pero veamos la parte de hambre y sed ¿de qué? De justicia. Recuérdate que el apóstol Pablo lo decía, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia en el aspecto personal, aquel que vive delante de Dios, aquel que vive, porque vive delante de Dios, en la presencia de Dios, continuamente Dios, su Espíritu Santo está. El Espíritu Santo y el Espíritu del creyente son uno, y entonces hay un sentido de rectitud e integridad de corazón. Pero tiene que ver también en el aspecto del reino de Dios, en todo lo concerniente a la proclamación y la extensión del reino en todo lugar. Ahora bien, ¿cuál fue el ejemplo que Cristo nos dio? En Cristo Jesús, en la cruz, fue satisfecha toda la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y con su muerte fuimos todos nosotros reconciliados con Dios. Así que el vivir en Él, al ser reconciliados con Dios, nosotros podemos vivir en Él, en la persona de Cristo Jesús. Y ya no se trata del hacer. Ya no se trata de el lugar en específico, se trata del ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una cuestión de identidad. Y se hablaba esta mañana, la hermana Isabel abrió el servicio con el tema de la identidad. Y estamos hablando que en esa identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por medio de su Santo Espíritu, podemos andar en su rectitud, en su integridad y en su verdad. Y proclamándole, siendo testigos, siendo sus embajadores y haciendo discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que te sacia a ti? ¿Qué es lo que llena lo más profundo de tu ser? ¿Qué es lo que te satisface? ¿El mundo y lo que el mundo tiene que ofrecer? ¿O la justicia imputada en Cristo Jesús y a partir de la cual tú estás en una relación con Él? ¿Serás saciado? ¿Cuán gloriosa es tu misericordia, oh Dios? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu mano. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Gloria al Señor. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Expresa uno de los atributos de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios? Misericordioso. El misericordioso es una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros, se identifica con ellos, responde para aliviar o satisfacer una necesidad en específico, pero no lo hace con ningún otro pretexto, sino porque yo he recibido misericordia, yo he sido comprado a precio, yo he sido traído a misericordia por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, eso se
eso ha sido derramado, su amor ha sido derramado en mi vida y por lo tanto yo me puedo extender a los demás. Tú sabes que tú no puedes amar a Dios por ti mismo. El amor genera amor. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y qué hizo su amor en nuestras vidas? Nos cautivó, nos enamoró de Él. Tocó lo más profundo de nuestros afectos. Saben, no es una cosa intelectual, es una cosa afectiva. Hemos visto el amor de Dios y hemos visto el amor de Dios derramado en nuestras vidas sin merecerlo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque lo aprendí, lo leí, me lo enseñaron. No. ¿Me lo enseñó el pastor Pepe un miércoles? No. Porque por revelación. Eso es revelación sobrenatural. El Espíritu Santo obrando sobrenaturalmente. Nosotros limitamos, aún en ese tema de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, lo limitamos a los milagros y prodigios y demás, las cosas externas. Pero ¿qué tal el milagro que Dios hizo en tu vida? ¿Qué tal el milagro que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo? De estar cambiando y transformando todo tu ser, cambiando y transformando tu pensamiento a la imagen de Cristo Jesús, el modelo de Cristo Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo vivificando la palabra, a la luz de la palabra. El Espíritu Santo no es un ente separado del logos de vida. El Espíritu Santo y el Hijo, el logos de vida, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. No puedes divorciar el uno del otro. Es la palabra y el Espíritu. Primera de Juan capítulo 5. El Espíritu Santo revela la palabra de Dios. Pero revela la palabra de Dios, cautiva nuestro corazón, nos da hambre y sed de todo lo de Él. Y nos hace diligentes para nosotros echar mano y responder a ese tiempo con Dios en la palabra. Todos tenemos lucha. El mismo rey David en Salmo 42, él mismo se cuestionaba: ¿cuándo me presentaré yo delante de Dios? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma mía. Luego, ¿cuándo me presentaré yo delante de Dios? Todos tenemos lucha. Todos tenemos lucha entre carne y sangre. Todos tenemos lucha. Joan Manuel leía, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, 6. ¿Verdad? La necesidad de ponerlos la armadura de Dios. Pero qué difícil es y qué pesada es esa armadura muchas veces. Pero ¿saben una cosa? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Cuando tú tomas la autoridad que te ha sido dada en Cristo Jesús, el enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene poder contra cualquier impedimento o excusa para estar delante del Señor, para congregarnos. Somos los reyes de las excusas, empezando por mí. Esto no es acusatorio a nadie, yo me incluyo aquí. Esto es condición humana. Lo digo para quedar claro, ¿verdad? Porque yo soy tan falto como aquí todos nosotros. Me uno a ese grupo. Pero el Espíritu Santo nos vivifica. Fíjense una cosa. Es ser misericordioso, es la disposición para perdonar y ser compasivo. No significa obviar el pecado, sino que en ese reconocer la falta, tratar con ese pecado arrepentido o pecador arrepentido en compasión. Jesús revela la misericordia del Padre. ¿Y cuál es la promesa? Aquellos que son misericordiosos recibirán la misericordia del Padre, de Dios. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Saben? Hay una
hay un énfasis aquí, hay una relación directa entre lo que es limpieza de corazón y visión. El corazón, en el corazón se anidan todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, toda nuestra mente, todas nuestras emociones. Todas esas cosas están en el corazón. La pureza del corazón no es el estado natural del hombre. Eso lo dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, que el corazón es engañoso y dice que es perverso. Mas bienaventurado aquel que pone su confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de agua viva. Ese mismo Jeremías 17, verso 9, el salmista lo ratifica en el Salmo capítulo 1. ¿Cómo ser limpio de corazón? Santiago capítulo 4, verso 8 nos da la respuesta. Dice, primeramente nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Número 2 dice, pecadores, limpia las manos. Y número 3 dice, ustedes de doble ánimo, y todos somos de doble ánimo, purifica tu corazón. Juan capítulo 6, verso 24, Jesús dijo que no se pueden servir a dos señores. Hay un tema de idolatría, hay un tema de ley de física. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. No se pueden servir a dos señores. Juan Calvino decía que el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Cuál es ese punto de idolatría? Muchas veces pensamos en los ídolos como se nos ha dicho en las tradiciones religiosas y demás, pero ¿qué tal si el ídolo es el teléfono? ¿Qué tal si el ídolo es el deseo despavorido y desenfrenado por las riquezas? ¿Qué tal si el ídolo es nuestra familia? ¿Qué tal si el ídolo es el ministerio? Oh sí, yo puedo hacer del ministerio un ídolo también. En lugar de venerar y glorificar a aquel que llama al santo ministerio, yo puedo hacer del ministerio, de la exposición, de la audiencia, todo ese tipo de cosas, ese tipo de cosas puedo hacer un ídolo y levantarme. Pero ¿verdad? El orgullo antecede la caída. El Señor nos guarde a todos nosotros de eso. Pero dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Proverbios 29, 18 habla de la importancia de tener visión de Dios. ¿Verdad? Proverbios 28 dice, sin visión, el pueblo se desenfrena. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Sin visión, el pueblo perece. Si se desenfrena, no hay dirección para ese pueblo y por lo tanto perece, porque sus caminos no son vuestros caminos, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, dice el Señor. Salmo 24, 4, ¿quién verá a Dios? ¿Quién entrará en el santuario? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma, el humilde de corazón. Gloria al Señor. El Señor nos guarde aquí. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Romanos capítulo 15, verso 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Primera de Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Isaías 9, 6, presagiando la llegada del Mesías, dice que un niño nos es nacido, un hijo os es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, y termina diciendo príncipe de paz. La paz de Dios es lo mismo que la reconciliación con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo Jesús fuimos reconciliados con Dios. Y eso, por consiguiente, trajo paz, la paz del Señor. Él es, Efesios capítulo 2, verso 13,
Jesús es nuestra paz. ¿Y cuál es la promesa? El reconocimiento de ser hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 10. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Los pacificadores, que no es lo mismo de los pacifistas. No confundamos pacificadores con pacifismo. El pacificador es aquel que busca la paz del Señor, la paz de Dios. Pero hay veces que para buscar la paz de Dios no es cantando kumbaya, haciendo un kumbaya y todo ese tipo de cosas. A veces hay violencia en esa búsqueda de la paz. Fíjense una cosa, Lucas 21:12 dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. ¿Cuáles son qué es una sinagoga? ¿Saben lo que es una sinagoga? Es el lugar de adoración donde los judíos, los que siguen el judaísmo, adoran. No le llamen la iglesia de los judíos porque no lo es, pero es un lugar, es un templo donde el judío adora. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por la causa de mi nombre. Por la causa de mi nombre. Fíjense, cuando dice los que padecen persecución por causa de la justicia, el único que es justo es Cristo Jesús. Así que podemos reemplazar por causa de la justicia y poner por mi causa, por la causa de Cristo. Porque eso es lo que dice en Lucas 21. A causa de mi nombre. Y hay dos tipos de persecución, y lo vimos aquí en versículo 11. Aquellos, por eso es que lo ligamos, lo combinamos estos dos versículos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En vituperios, en persecución y en mentira son tipos de persecución que ocurren. ¿Y cómo lo hemos de enfrentar? Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la promesa? El premio es grande. Tu premio en Cristo Jesús es grande. La salvación de nuestras almas, esa redención final. Hemos sido salvos de la muerte y el infierno. Estamos siendo salvos. Es un presente continuo. Estamos siendo salvos. Sí, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero seremos salvos en esa redención final, donde ya no hará impedimento. Ya le veremos tal y como Él es. Como, ¿verdad? Vosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. Pero en esa redención final, le estaremos postrados adorándole ante su presencia sin ningún tipo de impedimento. Y vamos a ver a Él como Él, tal y como Él es. Aquello que era en tipo y sombra, aquello que era solamente lo que Dios le plació revelarse a través de las Escrituras y su Santo Espíritu iluminando la Escritura. Vamos a ver mucho más allá de la grandeza del Dios a quien adoramos. Y cuánta esperanza hay. Eso nos pone a nosotros en esperanza. Somos perseguidos, vituperados, nos mienten y todas esas cosas. Pero gózate y alégrate porque el premio es grande. El galardón es grande en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el ejemplo que nos dieron a nosotros, aquellos que nos antecedieron? Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense una cosa, cuando usted lee
En Hebreos capítulo 11, los hombres y mujeres que dieron buen testimonio por medio de la fe, dice una cosa que a mí me voló la cabeza, por decir así. Dice que todos estos, dice, fueron perseguidos, fueron vituperados, algunos hasta dieron su vida. Y dice que todos estos, sin excepción, todos estos, aunque dieron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Y si lo dejamos ahí, le ponemos un punto a esa oración, entonces hay quienes pueden decir, pero Dios se contradijo las escrituras. No, hay una coma. Y dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces ahí comienza el capítulo 12, que dice, por lo tanto, como Dios proveyó algo mucho mejor para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, nos está incluyendo a nosotros en esa historia redentora. ¿Sabe lo que es que tú y yo, la iglesia del Dios viviente en Cristo Jesús, somos parte de la historia redentora? Conocemos, la diferencia es que conocemos la historia completa. Conocemos la historia completa. Conocemos el final completo. Pero para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿cuál es el llamado? A despojarnos. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Así como Pedro, que pudo caminar sobre el mar poniendo a un lado las circunstancias y mientras mantenía sus ojos en Cristo Jesús, él podía sobrepasar el obstáculo y el impedimento. Y así nosotros, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Proveyendo alguna cosa mejor para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál fue aquella cosa mejor? El autor de la fe. El autor de la fe. Jesús. Tenemos ese grande tesoro. Gloria al Señor, en quien tú estás completo. ¿Verdad? Él no tomó su condición de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo de toda la gloria. El llamado en esta mañana es a reconocer la intención de Dios de tratar, el trato de Dios de adentro hacia afuera con nuestro corazón. Pues lo podemos reconocer, lo podemos ver, lo podemos atesorar. Número 2, el llamado es a reconocer las promesas de Dios para los que en Él confían. La promesa del reino de los cielos. Fíjense que lo menciona 2 veces. 2 veces. La consolación, la promesa de la herencia, la promesa de la provisión y llenura, la promesa de la misericordia, la promesa de la visión de Dios, la promesa del reconocimiento como hijos de Dios, la promesa del reino de los cielos que nos ha sido dado, y la promesa del grande premio, el grande galardón. Reconócelo. Reconoce que en Cristo Jesús tú estás completo y tú estás completa. Reconoce que Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Que Él sustenta toda nuestra suerte. Que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado, no que nos tocará, que nos ha tocado en Cristo Jesús. Eso se cumple en Cristo Jesús para cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo y puesto nuestra fe salvadora en Cristo Jesús. Y finalmente, reconoce a Cristo como la plenitud única para toda tu vida. El apóstol Pablo decía que en Él
estábamos completos. ¿Es Jesús tu plenitud? ¿Es Jesús aquel que todo lo llena en todo? Como plenitud de Cristo. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.